Si caminamos una ciudad, ¿qué vemos y qué no vemos? ¿Qué ocurre con aquello que no aparece en los mapas, pero que también construye los territorios que habitamos? En este episodio de Antropo-Ciudad, Santiago Cao nos invita a recorrer estas preguntas desde su experiencia con las cartografías sensibles. Acompáñanos. Ninguna ciudad puede reducirse a los límites trazados en un mapa. Ellas también están hechas de recorridos, memorias y fronteras que no siempre aparecen en una guía, de lugares que sentimos como propios y de otros que aprendemos que no nos pertenecen. Está hecha, en definitiva, de múltiples formas de habitar. Pero ¿qué ocurre cuando miramos la ciudad desde aquello que queda fuera? ¿Qué podemos descubrir si prestamos atención a los usos inesperados del espacio público, a quienes han sido desplazados hacia los márgenes y a esas reglas invisibles que determinan la distribución espacial? Bienvenidos a Antropo-Ciudad, un espacio donde exploramos las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí entendemos que los espacios urbanos no son simples escenarios, sino territorios que se producen y transforman a través de las experiencias, los conflictos, los afectos y las múltiples maneras de habitarlos. Hoy hablaremos de cartografías sensibles, pero también de deriva, de escucha, pensamiento sensible y de aquello que, como ya decíamos, no siempre aparece en la búsqueda de Google Maps. ¿Cómo se escucha un territorio? ¿Qué significa realmente habitar un espacio? La eterna pregunta que nos hacemos en el podcast. ¿Puede una calle estar ocupada aunque aparentemente esté vacía? ¿Y qué ocurre cuando dejamos de mirar la ciudad desde las categorías con las que creemos conocerla y nos permitimos encontrarnos con aquello que no estábamos buscando? Para conversar sobre estas interrogantes nos acompaña Santiago Cao, artista, performer, investigador y urbanista, autor del libro La profanación de lo público, cartografías sensibles en espacios públicos y con trayectoria marcada además por una particular atención hacia aquello que queda fuera. Yo tengo atracción por lo que queda afuera, por lo que está excluido. Si estoy comiendo un plato de arroz y por algún movimiento del tenedor a la cuchara se me derramó un poco de arroz afuera, ese arroz que quedó afuera, fuera del plato, lo voy a comer antes que el resto. Entonces como que esta atracción por lo que queda afuera irrumpe en toda mi forma de vivir, incluso hasta para comer. Mi compañía me diría, Santi, no comas lo que se cayó, pero eso es lo que me atrae, todo lo que se cae, lo que se queda afuera. En un viaje a Ecuador, Santiago se interesó por la artesanía y los malabares y descubrió que quería viajar constantemente. Allí también se dio cuenta de algo que podría parecer obvio, pero que para él era fascinante. Viajé a la deriva durante 2 años, sin ningún conocimiento de lo que había por delante, porque nunca había ido a esos países que estaban por delante. Lo más que había llegado había sido hasta Montañita. Entonces ya ir a Manta, ya ir a Esmeraldas, ya ir a Quito, ya ir a Cali, a Bogotá, ya ir a Venezuela, todo era siempre lo que estaba por venir, sin saber. Entonces era siempre en la deriva. Y siempre era espacio público. Y en el espacio público fui entendiendo que cuando llegás a una ciudad nueva, en esa época, con mi mochilota, lo primero que preguntaba era, ¿dónde están los artesanos? En tal lugar, en tal malecón o en tal plaza. Bien, ahí iba. Llegaba, me presentaba y siempre lo mismo es, ¿dónde puedo parchar? ¿Dónde puedo exponer? Y la misma gente te decía, aquí está un compañero, pero todavía no llegó, pero va a llegar. Entonces, allá puede. Entonces fui aprendiendo a entender que lo que parece vacío no está vacío. Está ocupado. Aunque aún no haya nada físicamente llenándolo. Está ocupado porque no te podés poner ahí, porque los de ese comercio no dejan a nadie que se pongan en la vereda frente a ellos. Entonces está ocupado por la jerarquía del comercio sobre la vereda. Está ocupado por esto, está ocupado por lo otro. Que haya nopales, limón, papa, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le vendo? ¿Qué le voy a Yo no ofrecer? no entro en el mundo de la performance desde adentro, entro por los bordes. Yo no entro al espacio público desde adentro, yo entro por los bordes marginalizados, semáforo, malabares, artesanía vendiendo en la calle, siempre por los márgenes, ¿no? Donde nos corrían. Cuando yo entro a performance por los bordes y empiezo a trabajar espacios públicos, porque me interesa lo que el espacio público tiene de imprevisto, de no controlable a priori, yo ya tengo una experiencia de espacio público, desde la duración del tiempo, desde el movimiento y desde los bordes. Y trabajo 10 años haciendo performance en espacios públicos. Cuando
me empiezo a dar cuenta que lo que me interesa cada vez más es el espacio público y no la performance en el espacio público. Decido irme a Brasil. Un domingo, mientras estudiaba una maestría en urbanismo en Brasil, Santiago vio en Facebook un llamado urgente. Varias familias de artesanos de una ladera de Salvador estaban a punto de ser expulsadas de un lugar donde habían trabajado durante generaciones. Fue hasta allí pensando que no tenía mucho que aportar, pero dejó su teléfono por si necesitaban ayuda. Al día siguiente, mientras estaba en clases, recibió una llamada en la que le contaban que no los habían expulsado y querían invitarlo a almorzar. Y así, casi sin darse cuenta, regresó el martes, el miércoles, el jueves, los días siguientes, hasta que comprendió que solo escuchándolas había algo poderoso en sus palabras, algo que quizás ellas mismas todavía no alcanzaban a ver. Entonces decidió ayudarlas a escucharse a sí mismas y comenzó a registrar sus historias en un documental. Dije, necesito que ellos se escuchen a sí mismos sin que yo les diga lo que estoy escuchando. Conocí a un director de cine, documentalista, y le pedí si me ayudaba con la cámara. Un amigo sabía edición, le pedí si me ayudaba con la edición. Monté un pequeño equipo y les hice entrevistas. Las editamos y lo proyectamos, ese video, dentro de uno de los espacios de taller de ellos. Y ellos se sorprendieron escuchándose conmigo. Otra vez, accidentalmente, terminé dentro de un movimiento social de resistencia que me desplazó del eje y me empecé a interesar más en esto que queda por fuera y no en el adentro que se explica desde la academia. Y ahí entré en conflicto con los compañeros de urbanismo, porque cuando había que ir a la calle a poner el cuerpo para que no les echen, no podían porque tenían que escribir papers. Otra vez, todo lo que no está adentro, lo que se expulsó para afuera, a mí es lo que me voy encontrando en la vida. Entonces el urbanismo, como yo lo trabajo, no viene asociado al urbanismo como yo lo aprendí en la maestría. Aquella experiencia también llevó a Santiago a cuestionar la separación entre la academia y los movimientos sociales. Cuando su tutora le pidió escoger entre una y otra cosa, él respondió que no quería elegir, quería estar en medio, llevando lo que aprendía de la academia a los movimientos sociales y a la vez llevando lo que aprendía en ellos de regreso a la academia. Su tutora entendió la propuesta y le abrió la posibilidad de construir ese puente. Otra vez comentaba en las charlas, aquí en la Flaxo, que cuando nosotras vemos lo que está pasando, no lo estamos viendo, lo estamos sabiendo, con B corta, con V, no con B grande, B larga. Es como tensionar, jugar con las palabras, para que quede explicitado que cuando vemos, estamos viendo atravesadas por los saberes que hemos internalizado e incorporado. Entonces, esto es lo que yo llamo el saber, ahí sí con V, B corta. Entonces, si el pensamiento racional opera sabiendo sobre lo que está pasando, afirmando sobre, un pensamiento sensible que entiende la diferencia en modos no binarios, o así lo propongo, un pensamiento sensible entiende la diferencia en modos no binarios porque la diferencia es la posibilidad otra, lo que expande el repertorio de posibilidades. Por eso, frente a la posibilidad otra, se activa la pregunta, no la afirmación. ¿Qué es eso? Si entiendo que cuando sabemos, en realidad estamos sabiendo, yo entonces no puedo usar la palabra hacer una lectura del territorio porque automáticamente asocio la lectura con el ver del saber. Entonces le pongo otra palabra, le pongo la palabra escucha. Desde un pensamiento racional estamos sabiendo, desde un pensamiento racional estamos escuchando. Y la escucha nos permite interrogarnos al respecto. La lectura nos condiciona a afirmar al respecto. Entonces, en ese sentido, yo uso palabras diferentes solo para poder distinguir con qué tipo de modo del pensamiento estoy operando. Si con un pensamiento racional, que afirma sobre, al saber, o un pensamiento sensible que se interpela al respecto de lo que está pasando. Entonces, escojo otra palabra, escucha. Por eso yo hablo de una escucha sensible, una escucha crítica, una escucha que interpela, nos interpela. Para ahí yo trabajo la idea de escucha, solo como una forma de nombrar diferente para no caer en usar el mismo término para cosas diferentes.
Esta forma de entender la escucha no apareció de manera acabada. Para Santiago fue el resultado de un proceso en el que tuvo que preguntarse qué significaba realmente lo sensible y cómo podía construir una idea que no fuera simplemente el reverso de lo racional. Esa búsqueda lo llevó a desarrollar durante años su propia concepción de las cartografías sensibles. No fue necesariamente que se me vino como que mejor marque la diferencia, sino que fue un concepto que fui desarrollando durante varios años, porque la primera etapa era necesito nombrar diferente. Lo racional, lo sensible. Listo, ya tengo el término, pero el término está vacío. Entonces me doy cuenta que lo que primero podía explicar al respecto de lo sensible terminaba siendo como oposición a lo racional. Es decir, lo sensible no tenía una entidad propia, más que como no racional, pero es lo que tenía a mano. Durante muchos años yo trabajé desarrollando la idea de cartografía sensible. Yo, para comenzar, digo, yo no leo al respecto de lo que investigo. Entonces yo no fui leyendo autores que hablan al respecto de para ver cómo abordar la idea de lo sensible. Yo trabajo con otra forma de investigar. Yo enseño lo que quiero aprender. Entonces si yo quiero profundizar sobre la idea de lo sensible, necesito dar un montón de charlas al respecto de lo sensible. ¿Desde dónde? Desde lo poquito que yo tenga para hablar al respecto, pero tal vez en ese hablar para otros, en una conferencia, en un conversatorio o en una charla más informal, el otro me haga una pregunta que yo no me formulé hasta ahora. Con esa nueva pregunta, yo ahora necesito en ese momento arriesgar una respuesta, desde donde pueda responder. Si yo esa pregunta no me la había formulado antes, es muy posible que esa respuesta que elabore sea una respuesta que yo no di hasta ese momento. Yo cuando hago una gira por un país, por varias ciudades, y digo, esta gira quiero trabajar la idea de lo sensible, voy a hablar, profundizar lo sensible, termino una gira con un montón de contenido respecto a lo sensible que yo no tenía antes. Después de muchos años de trabajar, de pronto empiezo a poder tener herramientas para no plantear lo sensible como opuesto a lo racional, sino como complementario. ¿Por qué complementario? Porque es diferente, porque tiene sus cualidades propias. Pero demoré años en poder encontrar, así como quemándome la cabeza pensando, pero ¿cómo sería? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería? Y con preguntas de otros, años hasta poder ir llenando la idea de lo sensible con relación al cómo se vincula con la diferencia un pensamiento racional y un pensamiento sensible. A partir de ese cómo se vincula con la diferencia, pude empezar a entender que ambos tienen cualidades diferentes. Y mientras uno opera desde una lectura, el otro opera desde una escucha. Y si complementamos uno y otro, expandimos los entendimientos. Pero es eso, al comienzo, lo sensible no surgió como una respuesta a lo racional, sino con una mera necesidad de empezar a anteponer algo, para distinguir, hay algo más allá de lo racional, no sé qué, lo voy a llamar sensible. Santiago comenzó a cuestionar la idea de que lo sensible fuera simplemente aquello relacionado con el cuerpo o los sentidos. La incomodidad con esa definición lo llevó a convertir la pregunta en una búsqueda personal y teórica. Durante un tiempo empezó a preguntarse constantemente en cada espacio y en cada experiencia cotidiana qué era realmente lo sensible. Que no me pueda escapar de la pregunta. Tengo 3 meses para profundizar y salir de acá con una mínima respuesta que no sea por oposición a lo racional, ni vinculado a lo sensitivo ni lo sensorial. Eso, a torturarme, ¿qué es lo sensible? Y de pronto, lo sensible es un tipo de pensamiento, al igual que lo racional. Lo que tienen en común son modos del pensar. ¿Qué tienen de diferente? ¿Y qué tienen de diferente? Cartelito. ¿Qué tienen de diferente el pensamiento sensible y el pensamiento racional? Cartelitos, 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 cartelitos. Yo no entro a cartografiar por las cartografías del urbanismo o la historia del urbanismo y sus cartografías. Yo entro a cartografiar desde otro lado y después me entero cuáles son esos otros modos. Para cuando me entero, me doy cuenta que esas formas no las puedo implementar, porque ya empecé con un camino. Y si implementara lo que me dijeran que es una cartografía, entonces no encajaría en lo que yo estoy haciendo. Lo que quedó fue la palabra cartografía, la palabra sensible, y luego empezar a rellenar la palabra cartografía. ¿Cómo voy a cartografiar? ¿Sí? Entonces cuando yo me entero más adelante, como estos instrumentos del poder,
Para mí ya es tarde. Yo llevo un tiempo trabajando con cartografías y ya difundí cartografías. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cambio el nombre? ¿O a la mierda la historicidad del nombre? Y empiezo a seguir con esto y a proponer otras formas de cartografía. Y al que no le guste porque considera que eso no es una cartografía, no importa, no será una cartografía. La misma respuesta que cuando yo hacía performance. Había gente más ortodoxa que me decía, eso no es una performance. Perfecto, no es una performance. Los que me decían, es una performance, decía, perfecto, es una performance. Igual con la cartografía. Gente más ortodoxa me dirá que lo que yo hago no es una cartografía. Y le responderé, perfecto. No será la cartografía que vos conocés. Esta es la cartografía sensible que yo estoy desarrollando. Hay como un paralelismo. Yo empiezo a arriesgarme a proponer algo sin tener los conocimientos necesarios. Yo no propongo algo basado en estudios, sino que empiezo a estudiar desde la práctica aquello que quiero entender. Si hubiese hecho el camino más tradicional, no sé si lo hubiese llamado cartografía sensible a lo que yo hago. Tal vez he tenido otro nombre o nunca hubiera sido lo que estoy haciendo. Le pongo el nombre y luego empiezo a llenarlo de contenido. Y así, una palabra que comenzó como una intuición fue adquiriendo contenido a través de la práctica, las preguntas y los encuentros de Santiago con distintos territorios. Pero, ¿cómo se pone en juego una cartografía sensible cuando hay que enfrentarse a los problemas concretos de una ciudad? Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando de este episodio, no olvides seguirnos para estar al tanto de cualquier novedad. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. Estamos de vuelta en Antropociudad y hoy conversamos con Santiago Cao sobre las cartografías sensibles, un término que a través de los años y la práctica se convirtió en una manera de atender a las experiencias, relaciones y formas de habitar que muchas veces quedan fuera de las representaciones convencionales de la ciudad. Ahora mismo nos movemos a Tuxtla Gutiérrez, en México, donde Santiago fue invitado a una reunión en la que arquitectos y urbanistas discutían, entre otros asuntos, cómo solucionar los problemas de movilidad. Él llegó con una premisa sencilla, escuchar. Pero mientras lo hacía, descubrió que quienes proponían restringir el transporte público y crear un cordón alrededor del centro, llegaban casi todos en sus propios vehículos. Entonces decidió hacer una pregunta aparentemente simple. ¿Cómo llegan ustedes hasta aquí? Y yo les digo, me parece que desde la perspectiva de quien maneja su carro particular, el transporte público es un gran problema. Pero desde la perspectiva del usuario del transporte público, el transporte público es una solución. Yo creo que si ustedes, sentados en sus carros, quieren opinar y solucionar la cuestión del transporte público, cuidado que soluciones de otros son problemas para otros. Lo que ustedes están viendo como un problema, posiblemente es una solución para la mayoría de las personas. Yo les propongo, si quieren comenzar a pensar y rediseñar el transporte público o la movilidad urbana, ¿cómo va a ser? Bájense de sus carros mínimo 6 meses. Viajen en transporte público 6 meses si quieren comenzar a hablar del transporte público. Si no, mejor no opinen. Porque sus soluciones, con las mejores intenciones, van a ser problemas de la mayoría. A eso me refiero con los vacíos de experiencia. Nos llenamos de tantos conceptos y los repetimos que le acabamos dando entidad de verdad. Y hablamos de lo público, y hablamos de los espacios públicos. Y yo creo que es eso, es esta dificultad de escuchar aquello que se dice a través de las palabras y aquello que se dice a través de las prácticas. Esto yo llamo las dobles dicciones, son dos decires. Lo que se dice a través de las palabras y lo que se dice a través de las prácticas. Son dos decires diferentes que precisan ser escuchados de manera diferente. Nosotras habitamos la ciudad de manera doble dictoria. Nos está faltando escuchar no solo nuestras palabras, también nuestras prácticas. Porque si yo sigo afirmando que lo público, pero mis prácticas en lo público acaban siendo excluyentes, restrictivas, distanciadas, una de dos. O reformulamos la noción de lo público, y ahora ya lo público empieza a estar en el orden de lo excluyente restrictivo y eso va a ser lo público. O seguimos defendiendo lo público como agregador
a mí me parece, agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes. Y en todo caso decimos, lo público sigue siendo público, pero se lo está practicando de manera excluyente, restrictiva. Estamos realizando usos privados, usos íntimos y escasos usos públicos de los espacios públicos. Lo que vivió en Tuxtla nos permite entender una de las claves de las cartografías sensibles. Para comprender un territorio no bastaba con recoger los discursos de quienes tomaban decisiones sobre él. También había que acercarse a las experiencias que esos discursos podían dejar afuera. Me he ido encontrando con que las cartografías sensibles resuenan principalmente en personas disidentes de sus campos, que no están satisfechas, que no encajan, que no les parece que está súper bueno lo que les dijeron. Algo ahí les incomoda. Y no encontrando otra alternativa, encuentran esto y hay una posibilidad. Una posibilidad, no es la posibilidad. Una posibilidad para empezar a decir, che, no es o me adecuo o me voy a la mierda, como disidente. Entonces, hay otras alternativas. Soy arquitecto, pero no quiero construir, porque no estoy de acuerdo con la arquitectura como está planteada. Entonces, no quiero construir. ¿Qué es lo que hago? No hago nada, no me dedico a ser arquitecto. ¿Pero sos formado? Sí. Bueno, pero hay otras formas. Si empezamos a cartografiar los territorios y cómo la arquitectura también compone el espacio público, entonces va a ser muy interesante comenzar a diseñar casas en diálogo con la calle. Tanto es así que ayer hablábamos en el Museo Nacional que yo decía, el espacio público, ¿cuáles son las zonas del espacio público? Tenemos 2 veredas a los lados, un arroyo vehicular en el centro. ¿Y qué tenemos a los lados de las veredas? Los frentes de las casas. Claro, si yo lo llamo el frente de la casa, el nombre de la casa, significa que es un asunto de la casa, del particular del propietario de la casa. El propietario de la casa entonces decide cómo es su frente. Qué color, qué materialidad, qué diseño. Entonces, un propietario dice, yo quiero tener un muro. Muro y una puerta, sin ventana. Y el de al lado también, y también, y también. Y al frente también. Y tenemos una calle que son muros ciegos. Le preguntaba a las compañeras, ustedes, mujeres o disidencias sexuales aquí presentes, ¿han caminado de noche por una calle donde es muro? ¿Y han caminado de noche por una calle donde son casas, ventanas, puertas o comercio? ¿Sienten alguna diferencia al caminar por una calle y por la otra? Y me dicen, sí. ¿Qué sienten? Y a mí me da miedo caminar por la calle donde es muro. Digo, bueno, esta decisión de los particulares también incide en el espacio público. Torna esa calle, no solo la sensación de inseguridad. Se empieza a vaciar porque nos da sensación de inseguridad y ese vaciamiento libera la posibilidad de una violencia. Entonces, la decisión de los frentes de las casas no tendría que ser decisión dada a los propietarios de la casa. Los frentes de las casas componen la calle, el espacio público. Es una decisión, cuestión de espacio público y no de propiedad privada. Yo lo llamaría, no frente a las casas, lo llamaría laterales de las calles. Si yo lo nombro, que el espacio público está conformado por parques, plazas, veredas, arroyos vehiculares y laterales de las calles, esos frentes están dentro de la discusión al respecto de lo público. Al cambiar la forma de nombrar aquello que compone una calle, Santiago también cambia la pregunta. No es solo dónde termina lo privado y dónde comienza lo público, sino cómo nuestras decisiones producen el espacio que compartimos. Es una forma de cuestionar categorías que solemos asumir como naturales y de abrir la posibilidad de mirar aquello que queda fuera de ellas. Pero para nuestro invitado, esta manera de pensar no pertenece a un grupo en particular. Todos estamos atravesados por las formas de pensamiento que hemos aprendido. Yo cuando planteo el pensamiento racional y pensamiento sensible no pienso que hay una porción de la sociedad que opera en modos de un pensamiento racional, excluyente, binario, restrictivo. Y hay otro que opera en modos sensibles, pensamiento sensible, como que se siente atraído por la diferencia, porque la diferencia es lo que expande el repertorio de lo posible, porque es la posibilidad otra. Yo creo que todas somos hijas, mejor dicho, todas siendo hijas de una sociedad racional, hiperracional, todas estamos atravesadas por la lógica de un pensamiento racional, excluyente, binario, restrictivo. El otro, diferente, siempre es necesario arrojarlo a la posición del error, para que yo pueda afirmarme una vez más en la posición del acierto, sin cuestionarme cuál es el acierto en el que me afirmo, ni por qué esa diferencia está equivocada. No me cuestiono, porque el pensamiento racional opera afirmando sobre. La sociedad occidental estamos atravesadas por las lógicas de un pensamiento racional. El pensamiento
sensible se ejercita, se practica, se entrena. Se entrena porque lo sensible es aquello que activa la pregunta, que interpela. Entonces, yo ejercitando el pensamiento sensible, no es que de pronto ya no soy más racional, binaria, excluyente, restrictiva. Lo que yo aspiro es a darme cuenta cada vez más rápido de cuándo operó en mí la lógica binaria excluyente de lo racional. Porque si consigo darme cuenta que tuve una reacción o una actitud o dije algo en el orden de lo excluyente racional de lo racional, tal vez esté aún a tiempo de hacer algo al respecto. Si monté esa situación, tal vez estoy a tiempo de desmontarla. Si me di cuenta que competí contra alguien arrojándole, cuanto más rápido yo puedo decirle, discúlpame, perdón, más rápido también consigo sacarle al otro de esa posición de tener que reafirmarse en su posición porque yo lo arrojé el error. Es un esfuerzo menos para ese otro no tener que afirmarse en su posición, solo para estar contra mí. Si yo monté una situación, cuanto más rápido me di cuenta de que caí en la trampa de lo racional, más rápido consigo hacer algo para desmontarlo. Yo vivo las cartografías sensibles. Yo trabajo de esto, vivo de esto. Pienso de esto, camino de esto, converso de esto. ¿Querés venir? Sí, dale, sí. Y lo otro, sí, todo sí, todo sí. Yo estoy en constante ejercicio, aunque soy estúpidamente binaria y racional. Tal vez la diferencia con un yo más atrás en el tiempo es que tal vez ahora tengo otras herramientas para escuchar mis reacciones y decir, pucha, qué mierda. Mira lo que acabo de hacer. Esa tal vez es la única diferencia, la práctica. Tal vez en la práctica tengo la escucha aceitada, dinámica, para poder, frente a las cosas centralizadoras, ver lo que se cae para afuera. Tengo la experiencia de cuerpo de haber vivido en zonas marginalizadas, en el barrio La Boca 10 años, en un teatro, el Teatro de Container, en Sao Paulo, en la zona de la Cracolandia. Entonces, toda esa población marginalizada está ahí. Y de haberme quedado sin dinero y haber ido a comer a la asistencia social con las personas que comen ahí. Entonces no fue una decisión mía. Yo no tengo el mérito. Nada, yo no tengo la capacidad de relacionarme con. Yo tengo la suerte que accidentalmente fui arrojado de esas situaciones. Y la capacidad de estar en esas situaciones y aprender de eso. No aprender a no caer en ese error. No, aprender a escuchar desde ahí aquello que fuera de ahí no se escucha. Santiago comenzó hablando de aquello que queda fuera y terminó llevándonos a una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué dejamos de escuchar y de ver cuando creemos que ya sabemos lo que estamos viendo? El transporte público visto desde el privilegio de un automóvil, lo público defendido desde prácticas excluyentes, una casa cuyo frente parece privado pero que también construye la calle en la que las personas transitan. En todos estos casos aparece una misma tensión entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos conocer y aquello que nuestra experiencia todavía no nos permite escuchar. Como forma de pensamiento, como herramienta para investigar y como práctica para habitar los territorios, las cartografías sensibles que propone Santiago Cao buscan abrir espacio a aquello que nuestras categorías suelen dejar afuera. No se trata de abandonar el pensamiento racional, pero sí de ejercitar otra manera de relacionarnos con la diferencia, preguntar antes de afirmar, escuchar antes de interpretar y prestar atención a aquello que nuestras propias prácticas pueden volver invisible. Antropociudad es un podcast del Laboratorio de Investigación Neural de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión, la producción y locución es de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Macas. Las canciones empleadas en este episodio son Windows y No Te Veo de Land Wells y Moss Grotto de Christopher Larkin. Nos vemos en un próximo episodio para seguir explorando las historias, experiencias y formas de habitar que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta entonces.